Bueno, estamos conectados entonces con nuestra serie Creyente o Discípulo, una serie bien interesante que reta lo más profundo de nuestro corazón, que nos llama a la reflexión y que de alguna manera nos invita a ver cómo la palabra de Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Esta es nuestra segunda parte, ya que esta es la segunda semana y hoy vamos a estar viendo el tema conformados a la imagen de Cristo. Conformados a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, es nuestro ejemplo a seguir. Es el modelo perfecto, la medida estándar, el molde por donde tú y yo necesitamos pasar. Para ser transformados, para no ser más los mismos, necesitamos ser transformados por Dios. Necesitamos ser transformados por Cristo. Amén. En esta tarde voy a leer a continuación algunos pasajes. La hermana Zoraini no sabía que yo iba a leer este pasaje y ella también lo leyó en el tiempo de alabanza. Así que sabemos que el Espíritu Santo nos está mostrando algo hermoso. Vamos con nuestra primera cita en esta tarde. Empezamos este día en Romanos capítulo 8, verso 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otro pasaje que tenemos es Efesios capítulo 4, verso 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El verso siguiente es Efesios capítulo 4, versos 21 y 24, que dice: ya que han oído sobre Jesús, me gusta como lo dice esta versión, dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. El verso siguiente que tenemos es: en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser... en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Gloria a su nombre. Wow. La semana pasada estuvimos dando inicio a esta serie Creyente o Discípulo. Comenzamos a tocar algunos temas, algunas posiciones de la importancia de entender y de lograr diferenciar qué se trata de ser creyente y a qué nos está invitando Cristo. Vimos el pasaje que vimos acá también en el video, que dice Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Espero, más o menos dice así el pasaje. Pero en resumidas cuentas, Cristo nos invita a que no solamente nos quedemos en la pasividad. Ser creyente es quedarnos solamente en el área, digamos, o en la zona donde estamos ahí tú y yo atentos a lo que Dios va a hacer. Nos enfocamos más en recibir qué es lo que Dios trae para mi vida. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Qué mensaje? ¿Será que el Señor me va a dar una palabra profética? ¿Será que el Señor va a hablar a mi ser el día de hoy? ¿Qué tiene Dios que darme? Y normalmente el creyente se enfoca más en recibir, lo cual no estoy diciendo que está mal. Está bien, forma parte de un todo. El creyente íntegro y completo, por supuesto, que está a la expectativa de lo que Dios va a hacer. No estoy diciendo que esté mal, pero el asunto es qué pasa cuando solo nos quedamos en esa área, cuando solo estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer y no accionamos. Nos quedamos en la pasividad y no avanzamos. Nos quedamos a la espera y no concretamos. Entonces necesitamos activar lo que Dios quiere para nosotros. Y activar lo que Dios quiere hacer para nosotros va a partir por nosotros obedecer, por nosotros accionar, por nosotros vivir la palabra de Dios. Amén.
como vimos entonces en esos pasajes, qué interesante, me gusta lo que dice, que para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso hoy vamos a estar hablando de ser conformados a la imagen de Cristo. Conformados a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a repasar rapidito el siguiente término de discípulo. Vimos también la semana pasada que se trata de ser discípulo. Lo hemos mencionado y creo que es importante recapitular y reforzar que es el significado de discípulo. Dice que viene del griego matetes, aprendiz o seguidor. Alguien comprometido con un maestro. El discípulo es un renacido seguidor de Jesús, el cristiano común que sigue a su maestro. Amén. También vamos a ver el término conformado. ¿Qué significa ser conformados? Porque justamente en los pasajes que vimos guarda relación con esto. Conformado significa ser modelados, adaptados o ajustados al modelo de Jesús. Jesús es nuestro gran ejemplo. Es la figura que nos va a guiar hacia el propósito de Dios. Jesús nos muestra cómo quiere que tú y yo seamos hijos de Dios. Él es nuestro mayor ejemplo. Pero para poder entender a Jesús, a nuestro Señor, necesitamos pasar por los siguientes pasos que vamos a estar viendo en esta tarde. Para ser conformado a esa imagen de Cristo, vamos a ver varios aspectos. Y el primero de ellos es que necesitamos creer lo que creía Jesús. Y creer lo que Jesús creía significa pensar como Jesús pensaba. Significa tratar de comprender la mente de nuestro Maestro. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, verso siguiente, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Wow! Lo que me llama la atención de creer lo que Jesús creía es que necesitamos pensar como Jesús pensaba. Me gusta también como lo dice otra versión, no sé si la tengo allí, en Filipenses capítulo 2, verso 5. ¿No la tengo? Ok, la leo acá, dice, esta versión dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que hagan. Es el apóstol Pablo quien escribe esta carta a los hermanos en Filipenses y deja esta pista de que el deseo es que Cristo sea formado en nosotros. Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Pero para que tal cosa ocurra, para que tal evento se lleve a cabo, necesitamos menguar. Para que Cristo crezca, necesitamos ceder, bajar, para que Cristo sea el que se muestre en nosotros. Así que el apóstol Pablo decía, haya pues en vosotros este sentir. Y este sentir tiene que ver con esa manera de pensar, con esa manera de actuar, con esa manera de vivir. Me gusta mucho cómo lo traduce esa versión, sentirlo. Ustedes saben lo que es sentirlo, sentirlo. Y de alguna forma nos invita a ser empáticos, es decir, a ponernos en la posición de nuestro Maestro. No es que nos estamos pretendiendo comparar con la grandeza de Cristo. Lo que estamos queriendo decir es que el anhelo de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Adquirir la mente de Cristo, pensar y sentir como Él, en otras palabras, ser transformados a su imagen. ¿Qué creía Jesús de la vida? ¿Qué era lo más importante para Él? Son preguntas. ¿Qué es bueno y malo según su óptica? Porque a veces decimos lo bueno o lo malo según nuestra propia óptica. Y nuestra propia óptica, por causa del pecado, está distorsionada. Por causa del pecado no logramos ver con claridad.
Jesús fue radical también y nos desafió a creer como Él. Tanto es así que en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso siguiente: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso siguiente: entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Palabras fuertes de nuestro Señor, y es que muestra esa radicalidad. No porque Cristo pretenda darnos un hachazo, porque ciertamente no es así. Si fuese así ya nos hubiesen dado el hachazo. Desde hace rato ya nos hubiesen dado con el hacha. Pero lo que Cristo quiere, de verdad, lo que Cristo espera, es que nosotros tengamos la capacidad de renunciar a lo que nuestra carne nos quiere llamar. Y lo que nuestra carne nos quiere llamar no es algo bueno. Definitivamente no. ¿Por qué no es algo bueno? Porque nuestra carne está caída. Entonces a veces la carne pide algo, pero el Espíritu nos orienta y nos dice: por ahí no, cabezón, no te metas por allí. Y ahí vamos tú y yo a hacer las cosas y a dañar. Pero Cristo quiere que nosotros realmente hagamos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es renunciar a nosotros para que Cristo crezca, para que Cristo sea el que se glorifique en nosotros. Morir a nosotros, al viejo hombre, morir a la carne. Se dice fácil, sé que es difícil, pero con la ayuda del Señor todo es posible. A lo que nos rendimos a Él, Él puede obrar, Él puede actuar. Para Dios no hay nada imposible. Solamente ábrale un pedacito, porque lo único que dejó Dios en su soberanía fue darte la voluntad y el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Fue lo único que te dejó Dios. Y Dios respeta eso. En su soberanía y en su voluntad, Él va a respetar eso. La pregunta es: ¿vas a ceder a tu voluntad? ¿Vas a ceder a ti para que Dios haga lo que Él quiera hacer? Amén. Se quedaron calladitos. El siguiente punto es: vive como Jesús vivió. Diga: ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Ay, Dios mío. Me va a dar algo. Vive como Jesús vivió. Si nos ponemos a hablar de vivir como Jesús vivió, es muy amplio el tema. Es mucho lo que hay que abarcar. Pero queremos concentrarnos en algo, en su carácter. El carácter es como Jesús, con su actitud, respondía ante las circunstancias de la vida. Y es que Cristo quiere formar en nosotros carácter. Repita conmigo: carácter. Carácter. El carácter va a ser aquel que una vez que nosotros hayamos entrenado correctamente, nos va a dar la base para nosotros sostenernos a lo largo de la vida. Muchas veces es muy fácil decir: Señor, aquí estoy. Señor, y gloria a Dios. Y venimos aquí, cantamos, levantamos la mano, el río de Dios, y guau, guau, y nos metemos en el río. Pero cuando nos desafía la palabra: ay, Dios mío, Señor, ayúdame, lloramos y nos pega. Sí, no es fácil, lo sé. Sin embargo, Cristo nos está invitando. Veamos el ejemplo de nuestro Señor, cómo Él logró vencer la tentación. Porque nuestro carácter se muestra en la capacidad que nosotros tenemos de vencer a las tentaciones. Y para los que no están viniendo los días jueves, los invito en nuestro grupo familiar acá en la congregación. Nos estamos reuniendo los días jueves a las 7 de la noche y estamos tocando temas que van en paralelo con la palabra del Señor y con estas series que estamos viendo. Así que no te lo puedes perder, queda la invitación abierta. Continúo. Vamos a ver entonces lo que dice Mateo capítulo 4, porque en ese pasaje de Mateo, desde el capítulo 4, el verso 1 en adelante, muestra que Jesús fue tentado. Vamos a ver cómo nuestro Cristo, nuestro Señor, vence a la tentación. La primera de ellas es que ocurrió, el primer tipo de tentación es que quiso el enemigo o las tinieblas dominar el apetito físico de Cristo. Vamos a leer qué dice Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso siguiente dice:
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a su nombre. 40 días. Hermanos, si nosotros ayunamos 2 días, ya nos estamos muriendo. Ya nos está dando algo. Con medio día ya estamos, ay, estoy viendo como morado. No sé qué me está pasando. Pero así nos ponemos cuando intentamos ayunar. Imagínense 40 días. Nuestro Cristo, 100% hombre, 100% Dios, también al hacerse carne pasó por las debilidades y por los desafíos que tú y yo pasamos. Él mismo vivió en su carne lo que significaba ser tentado. Así que Cristo no está ajeno a lo que a ti te suceda. Nuestro Señor, nuestro Dios es empático con nosotros y nos comprende completamente cuando tú y yo somos tentados y cuando tú y yo atravesamos la adversidad. Fíjense cómo Jesús logra vencer esta tentación. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. De la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto nos alimentamos de la palabra de Dios? ¿Cuánto de nosotros estamos forjando nuestras bases, nuestros fundamentos en la palabra de Dios? Seamos honestos. ¿Cuántas veces estamos permitiendo que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas? No es fácil. El segundo tipo de tentación en la cual vio el Señor es que el enemigo buscó controlar el carácter a través del ego. Repita conmigo: ego. El bendito ego. Mateo capítulo 4, versos 5 y 7 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate para abajo, porque escrito está, y fíjense, usa la palabra, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con la palabra quiso controlar el ego. Quiso tratar de que Cristo mostrara su poder, como queriendo decir: yo soy poderoso. ¿Cuántas veces el enemigo ha tratado de persuadirte o de llevarte al terreno para que tú muestres cuán poderoso y cuán influyente eres? Pecho cuadrado, el mero. ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado hacer que nosotros saquemos esa parte de nosotros? El ego. Voy a demostrar cuáles son mis habilidades, cuán poderoso soy. Yo le voy a callar la boca a este diablo, ya va a ver lo que voy a hacer. Eso fue lo que hizo Cristo. Más bien con la palabra le dijo que no tentarás al Señor tu Dios. Una vez más usó la palabra. La tercera tentación que vemos acá es la tentación de que el enemigo quiere y desea el alma. Eso es lo que quiere el enemigo. Como está caído, el reino de las tinieblas está caído, está perdido, ya no tiene futuro, ya no hay manera de que salga a flote. ¿Qué va a buscar hacer las tinieblas? Las tinieblas va a buscar derrotarte. Así que no juegues con las tinieblas, porque como dice un dicho popular, el que juega con fuego se quema. Es así. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 4, versos 8 y 10. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Gloria a su nombre. Wow. Ahora, si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo. Al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido mostrarte los minutos de fama o de gloria que esperas? ¿Cuántas veces el reino de las tinieblas ha tratado de que seas tú el que te muestres? Le dicen en mi tierra el papá de los helados. No sé cómo le dirán en otra tierra, pero ¿cuántas veces el enemigo ha tratado de que como que seas el epicentro, la última Coca-Cola en el desierto? El enemigo busca esto, y de hecho la sociedad actual, si nos damos cuenta, procura exaltar a la humanidad, al humanismo, al hombre. Tú puedes, tus capacidades, tus recursos, tus medios, tú solo vences todo. Y la realidad es que solo nos caemos a pedazos. Cuando viene la adversidad, si luchamos solos y no estamos con el Señor, lo más seguro es que nos va a derrumbar. Cuando vengan las tinieblas, cuando venga la adversidad, cuando vengan las tormentas, si no estamos cimentados en Cristo, ¿qué va a ocurrir? Nos va a derribar. Esa es la realidad. El tercer aspecto que nos indica la palabra con respecto a estas cualidades o a estos puntos que nos invitan para ser formados a la imagen de Cristo es amar como Jesús amó. Amar como Jesús amó. ¿Qué dice la palabra? Juan capítulo 13, versos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Jesús no va a pedir algo que Él no dio. Jesús no va a demandar algo que Él ya no entregó. Y que justamente Cristo en la cruz del Calvario lo dio todo por ti y por mí. El que nunca pecó, el que no cometió ningún pecado, el que no hizo nada para merecer el castigo, ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Cristo nuestro Señor ocupó allí y pagó el precio, derramó su preciosa sangre para que por medio de ese sacrificio tú y yo seamos salvos y tengamos esa comunión perfecta con Dios y perfecta con el Padre. Así de hermoso es nuestro Dios. Así de hermoso y de amoroso es Cristo. Y nos invita de la misma manera que tú y yo practiquemos este amor los unos con los otros. Y nótense que dice que así conocerán todos, es decir, así el mundo entero sabrán que son mis discípulos. Pero ¿qué hacemos tú y yo? Allá viene la susodicha. Mírala. ¿Quién le habrá dicho que esas mechas le quedan bien? ¿Quién habrá dicho, ay no, es que le queda horrible ese pantalón? Y cuando llega, ¡ay, qué bella estás! ¡Wow! Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo ese cambio de humor tan rápido? ¿Nos amamos o actuamos como hipócritas? La palabra de Dios nos confronta. Y aunque nos reímos y nos causa gracia, ciertamente nos causa gracia, muchas veces tenemos que reconocer que no actuamos con el amor que Dios espera. Pero bueno, ¿qué espera esta persona de mí? ¿Cómo crees que yo voy a poder hacer eso? Nos quejamos, reclamamos, armamos lío, una pelea, un brollo ahí, un chisme, una cuestión. Dígame con el tema del chisme. Ay, Dios mío. Mira, ¿supiste lo que hizo? Ay, papá. Grado 33, no le digas a nadie. Y comienza ahí a contarle todas las cosas que ha hecho. ¿Eso es actuar con amor? Hermanos, para reflejar el amor de Cristo tenemos que vivir y respirar Cristo. Necesitamos pasar tiempo en su presencia, necesitamos pasar tiempo en comunión con Él. La única manera de que usted sea embajador del reino de los cielos es que usted viva las verdades de Cristo. Y esa es la gran diferencia del área de creyente a discípulo. Creyente espera recibir. El discípulo quiere dar, quiere entregar. Y una de las cosas a las que estamos llamados a entregar es entregar amor. Así que creo que la mejor manera de que usted pueda entregar amor es que usted comience a renunciar a esos pensamientos que no vienen de Dios. Porque créanme que cada vez que usted va a tomar una decisión, por su mente pasan varios escenarios.
por su mente pasa varias posibles decisiones. Escoja pues la decisión que Dios quiere para ti. Recuerden esto, siempre en tu mente el enemigo te va a tirar dardos para que tú tomes la decisión equivocada. Anda, ¿sí? ¿Para qué la vas a perdonar? No, mira lo que te hizo. No puede ser. ¿O para qué vas a perdonar a tu hermano? ¿Cómo es posible que ni siquiera te ha devuelto el dinero? ¿O cómo vas a perdonar a esa persona? Y ahí está el enemigo poniendo trabas y poniendo obstáculos en nuestra mente. Pero ser discípulo significa renunciar a nuestro ego, a nuestra carne y poder amar y entregar amor. Si alguien te hace daño, no le devuelvas mal por mal, devuélvele el bien. Si alguien viene y habla mal de ti, usted hable bien de esa persona. Si alguien viene a ser egoísta contigo, usted conviértase en una persona dadivosa. Si alguien viene a pisarte el pie para que te caigas, usted dé amor. No importa lo que te hagan, no importa lo que te digan. Y eso no significa ser tonto. Porque en nuestra cultura latinoamericana, ay, mijo, y usted se dejó, dale. Nos enseñan a bajo la figura de defenderse. No estoy diciendo tampoco que se deje golpear y que se deje callapear. Simplemente estoy diciendo que usted tiene que ser una persona que se mantenga firme en los principios del Señor y que bajo el amor no reaccione ni pague con la misma moneda con que le están intentando pagar. En el mundo, si tú no haces lo malo, te dicen, eres un tonto. ¿Cómo no fuiste capaz de hacer esto? Eso nos dice el mundo. Y nos los taladran de tal manera que nos los creemos y vivimos de formas egoístas. Es más, es tan fuerte lo que nos taladran esas crianzas en nuestros países latinoamericanos, que cuando llegamos a Cristo nos cuesta quitarnos todo eso. Piensa mal y acertarás, te dice el mundo. Pero en la palabra de Dios te invita a que pienses bien siempre. Por ti mismo. Por cuidar Dios tu corazón. Porque si tú todo el tiempo estás pensando mal y estás pensando que todos los demás tienen algo contra ti, créeme que la manera en la que vas a vivir a la defensiva. Vas a vivir con ganas de pelear, vas a vivir con amargura, vas a vivir con odio en tu corazón, con resentimiento. Pero si tú vives recordando que Cristo te amó, que fuiste redimido en la cruz del Calvario, que has sido perdonado, que en Cristo eres escogido, amado, las cosas van a ser diferentes. Tú vas a caminar y vas a actuar de una forma distinta. Vas a mostrar y reflejar el amor de Dios y vas a comenzar a decir, yo creo en un Dios poderoso y voy a reflejar a Cristo. Vas a reflejar a Cristo. Porque has renunciado a toda esa basura que durante tantos años el enemigo quiso taladrarte en tu mente. Así que ámense los unos a los otros. Practiquemos el amor de Dios. El amor de Dios es uno de los aspectos más maduros que podemos vivir. Nuestro cuarto aspecto es capacítate o capacitémonos como Jesús también lo hizo, como Jesús se capacitó. Repito, Jesús es el molde, el ejemplo. Si Él nos pide algo es porque ya Él lo hizo. Ya Él lo hizo. ¿Qué implica capacitarnos como Jesús se capacitó? Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 2, versos 42 y 52. Aquí hay un relato cuando nuestro Señor era pequeño, cuando nuestro Señor era un niño. Vamos a ver lo que dice. Verso 42. Cuando cumplió 12 años, subieron ellos, quienes, la familia de Jesús, a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres no lo supieron. No se dieron cuenta. Verso siguiente. En el 45 dice, como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Verso siguiente. Cuando lo vieron, se maravillaron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Verso siguiente.
Vamos al siguiente verso. ¿Quedó allí? Verso 48, verso 49, cuando les dijo: ¿por qué me buscaban? No sabían que los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Pero ellos no entendieron el dicho que les habló. Descendió con ellos y fue a Nazaret, y estaban sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Disculpen que de pronto no estaba allí, pero aquí este pasaje nos relata cómo nuestro Señor, a pesar de ser tan pequeño, Él buscaba educarse y formarse en la palabra de Dios. No se quedó allí en la zona confort, no se quedó allí solamente en recibir, sino que también se estaba nutriendo para dar. Se estaba llenando para luego entregar a los demás. Tú y yo también necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Que por cierto me causa curiosidad ese pasaje, porque ahí ciertamente cuando lo leemos con detenimiento nos damos cuenta que hubo un despiste bastante grande de sus padres. Ellos subían al templo a adorar en la fiesta de la Pascua y luego venía la fiesta de los panes sin levaduras, y eso duraba aproximadamente unos 8 días, ese periodo de fiesta. Todo esto se desarrollaba en el templo y en los alrededores del templo. Resulta que ellos terminaron las fiestas, se fueron, y yo me digo, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos? Y dice, ahí no está el verso, pero dice, si lo leen con detenimiento en sus casas, dice que después de un día que ya iban de camino fue que comenzaron a buscar a Jesús. ¡Qué barbaridad! Los padres míos también, yo creo que una vez mi mamá me dejó por ahí, no es cierto. Una vez me fui a un vecino a jugar, andaba yo feliz jugando carritos ahí. Mi pobre madre buscándome por todas partes. Me dijo que me fue a buscar no sé dónde, y cuando me vio, ¡hijo, Dios mío! ¡Me volvió el corazón! Pobrecita, le volvió el alma al cuerpo cuando me vio. Y yo, ¿qué pasó, mami? Siempre estaba aquí en el frente de la casa. Sí, pero yo pensé que te habías ido, no sé. Por favor, avísame donde vayas a estar. Me dijo, sí, mami, yo te voy a avisar. Yo estaba aquí, pero bueno, está bien. Estaba justo en la casa del vecino en el frente jugando carritos de lo más feliz y mi pobre madre buscándolo. Pero en el caso de José y María, de verdad que tuvieron un despiste bien grande y dejaron al niño allá en Jerusalén. ¿Y qué hizo el Señor? Muy feliz. Se quedó en el templo aprendiendo la palabra de Dios, nutriéndose, llenándose. Ahora te pregunto a ti, ¿te estás nutriendo de la palabra de Dios? ¿Te estás llenando del mensaje del Señor? ¿La palabra de Dios está moldeando tu vida? ¿Te está educando? ¿Te está formando? Así que busca inmediatamente en el Señor. Tenemos otro pasaje ahí, Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No solamente aprendió de la palabra de Dios, sino que también aprendió padeciendo por nosotros. Padeciendo por ti y por mí. Dice que aprendió la obediencia. Así que, ¿cuántos están padeciendo por Cristo? Un solo amén. Un solo amén. Dios mío, algunos dirán, ¿quién quiere padecer por Cristo? Déjame decirte que Cristo mismo dijo que por causa de Él seremos nosotros señalados, que las personas nos iban a insultar, que nos iban a criticar, que nos iban a perseguir. La palabra es clara. Por causa de Cristo. Y dice, bienaventurado que el que es perseguido por causa de mí. También lo muestra la Escritura. Capítulo 5, o nuestro quinto punto en esta tarde es: ministra como Jesús ministró. Y alguien dirá, bueno, ministrar, ¿cómo será eso? Ministrar tiene que ver con servir, con servicio, ¿ok? Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo mismo no vino para que nosotros le sirviéramos, sino que Él vino a servir. La cualidad de un discípulo es servir, dar, entregar. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que apoyar? Aquí estoy. Vamos a mover, vamos a activarnos. Esa es la cualidad que tiene un discípulo de Cristo. El creyente se queda aquí.
gracias Señor por la salvación que me diste, te adoro y te exalto. Pero el discípulo dice, gracias Señor por todo lo que hiciste, ahora permíteme hacer algo más por ti, Señor. Y alguno dirá, ¿estamos obligados nosotros a hacer algo? ¿O tendremos la capacidad, mejor dicho, de nosotros hacer algo por Dios? El día de ayer subí un video donde justamente hablaba de esto. Es que Dios espera que sí hagamos algo. Y espera que nosotros podamos renunciar a nosotros mismos para hacer su voluntad. Miren esto. Es tanto el deseo de servir de nuestro Señor. Es tanto el deseo de servir de nuestro Señor que vamos a ver Marcos capítulo 10 versos 32 y 34 que dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. A ellos les gustaba ir mucho por Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos. Imaginemos este escenario. Jesús delante de ellos. Estaban asombrados los que los seguían, tenían miedo. Y los que los seguían tenían miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a declarar las cosas que le estaban por acontecer. Verso siguiente. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y después de 3 días resucitará. Verso siguiente, ahí terminamos, ¿cierto? Y después de 3 días resucitará. ¡Wow! Iba camino a Jerusalén. Sabía lo que le esperaba. Recordemos que uno de los atributos de Dios, que es la prognosis o la presciencia, es el conocimiento anticipado de todas las cosas. También reposaban en Jesús. Jesús tenía este atributo divino, esta cualidad de Dios. Anticipadamente sabía con detalle lo que iba a suceder. Sabía que lo iban a azotar, que lo iban a escupir, que lo iban a maltratar, que iba a ser entregado a los gentiles, que le tocaría morir, y aún así iba caminando. Imagínense el nivel de servicio de nuestro Dios, el nivel de servicio de Cristo. Allí iba caminando sabiendo lo que le esperaba, y se lo dice a sus discípulos. Pero miren la respuesta de los discípulos. Presta atención, porque aquí yo creo que más de uno se va a ver reflejado. Cuidado, si no, todos los que estamos aquí nos vamos a ver reflejados, mejor dicho. Marcos capítulo 10, verso 35. Miren cómo responden ellos a lo que dijo el Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que pidamos. Él les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué les parece? Ellos querían la cremita. Ellos querían estar ahí. Concédenos, Señor, que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Y el Señor sacrificándose. Y el Señor llevando el azote. Y el Señor llevando el castigo. Pero qué bonito. Ellos querían ese lugar. Pero ¿sabes qué? Así somos nosotros. Vemos a veces el sacrificio que otras personas hacen y aún le ponemos más carga. Vemos que hay unas personas que están demasiado sobrecargadas y aún así, pero mira, hazme el favorcito, límpiame el zapatico, por favor. Wow. Tenemos una actitud tan lejana a lo que Cristo nos dejó. Pero este pasaje justamente nos invita a reflexionar en que nosotros debemos cambiar esa actitud. Que nosotros debemos tener un corazón de servicio. Nosotros debemos tener la disposición de ir y ayudar a otros. Si toca ayudar, si toca servir, si toca limpiar, si toca hacer lo que toque hacer, hagámoslo con el corazón dispuesto. Simplemente obremos, accionemos. No importa lo que va a suceder. Si te toman en cuenta o no te toman en cuenta, o si te mencionan o no te nombran, o si no aspires a una posición, no aspires a un lugar, no aspiremos a nada de eso. Dios es el que promueve. Usted simplemente hágalo, obre en amor, simplemente accione
Haga lo que Dios le pida y no espere nada a cambio. Pero nosotros muchas veces queremos algo a cambio. Tenemos que renunciar a ese esquema. Ser discípulo significa hacer sin ver a los lados. Decían por ahí hace mucho tiempo, haga el bien sin mirar a quién. Decían por ahí popularmente. Una frase muy repetida y repetida. Haga el bien sin mirar a quién. No importa si te dan o no te dan, si te nombran o no te nombran, si estás adelante donde todos te ven o si estás atrás donde nadie te ve. No importa, porque lo estás haciendo para el Señor. Pero Él sí te está viendo. Él sí está viendo tu corazón. Él sí está viendo que allí en lo privado tú le estás sirviendo. Y Él se va a encargar de promoverte. Tú no le esperes nada a cambio. En el momento que tú menos te imaginas, Dios te levanta, Dios te ayuda, Dios te lleva a nuevas posiciones, a nuevo lugar. Usted sea humilde, sea sencillo y vaya con un corazón de siervo y haga las cosas y Dios te va a promover. En tu trabajo, en el entorno social donde tú estás, allí con tu familia, allí en tu hogar, donde sea que estés haciendo lo que hagas, Dios te va a promover. Así que sigue haciendo las cosas para el Señor. Todo, porque cuando decimos todo, no solamente nos referimos al ámbito eclesiástico, aquí en la iglesia, en la congregación. No, nosotros somos discípulos 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Somos discípulos cada año, cada momento somos discípulos de Cristo. Eso nunca va a dejar de ser. ¿Quieres ser discípulo? No solicite un puesto envidiable. Vaya al final de la línea y sirva. Y nuestro último punto en esta tarde, y más importante, dirigir como Jesús dirigió. Pero aquí vamos a ver unas cosas bien interesantes. Filipenses capítulo 2 es conocido como un cántico de exaltación a Cristo, de humillación y exaltación. Vamos a ver, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Con qué? Con humildad. Y ese es nuestro primer punto. Vamos a nuestro primer punto en esta tarde. Actuemos con humildad. Fíjense cuáles son entonces las cualidades del liderazgo de Cristo. La primera de ellas es humildad. Dice, nada hagáis por contienda, que nos encanta pelear. En mi tierra dicen son camorreros, les encanta buscar el lío, el pleito. No lo hagamos por contienda o por vanagloria. Antes bien que vayamos y lo hagamos con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Será que vemos a los demás como superiores a nosotros mismos en el amor de Cristo? Ay, ay, ay. Diga, me pisaron el callo. Me pisaron el dedo pequeñito. Ay. La siguiente cualidad de Cristo es la sumisión. Repita conmigo, sumisión. Lucas capítulo 22, verso 42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo dijo Jesús en sumisión antes de entregarse al trago amargo de la cruz del Calvario, en el Getsemaní. En el lugar de prensa, de sufrimiento, allí dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabía lo que le iba a esperar y aún así estuvo en sumisión. Nosotros a veces ni siquiera sabemos lo que nos espera y ahí estamos, sumisión. Ay, Dios mío. El Señor sigue tratando con nosotros, ¿verdad? El siguiente aspecto es obediencia. Filipenses capítulo 2, verso 8 dice, y hallándose en condición de hombre, ¿quién? Cristo, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
hasta la muerte se hizo obediente. Hasta el final, obediente. Estas son las cualidades del carácter de Jesús. Me faltan dos más. Sufrimiento es otra de las cualidades del carácter de Jesús. Dice que en 2 de Timoteo capítulo 3:12, que lo tienen allí, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ciertamente por seguir a Cristo, como lo decía, vamos a padecer persecución, críticas, comentarios. Ay, ahora tú eres cristiano. Ay, te perdimos. Les contaba yo la semana pasada que yo tenía un amigo que me la pasaba haciendo maldades, portándome mal, porque esa era la realidad. Andábamos por ahí, como dicen, en mi tierra de vagos. Y de repente, después que el Señor recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, esto fue un impacto a mi ser. Esto fue un impacto a lo profundo de mi corazón. Era una persona grosera. Usted dirá, el pastor, difícil. No me lo imagino, dirá alguno. Pero sí, era muy grosero, era vulgar. Le faltaba el respeto a mis padres en algunas ocasiones, a pesar de que mi padre dice que yo era el más obediente, imagínense. ¿Qué quedará para mis hermanos? No, hermano, los quiero, aquí están mis hermanos por allí. Pero aún así nos portábamos mal, éramos desobedientes, etc. Y este amigo, cuando llega a la casa y se entera de que yo, estoy ahí, mira, vamos a salir a la calle, que no sé qué. Yo le digo, no, hermano, yo no voy a ir. ¿Por qué no vas a ir? ¿Qué pasó? No, hermano, lo que pasa es que, yo soy cristiano ahora. Y se queda así, pero inmutado así me mira seriamente, fijamente. ¡Ah! Se echa a reír. ¡Ah! Cristiano, tú eres un loco, chico, no sé qué. Y yo, bueno, pero sí, soy cristiano. Y no Ronaldo. No sé. Entonces llega él y se me queda viendo. No puedo creer, pero se está riendo del chiste. No lo puedo creer. Bueno, se retiró. No me creía, pero después de ver mi postura y de quedarme de que sí, ya yo estaba en Cristo, no iba a ir. Bueno, nos vemos. Esa fue la última vez que nos vimos. Fue la última vez que nos vimos. Yo no le estoy diciendo que se aleje de las personas. Quizás yo en aquel momento fui muy drástico. No le estoy diciendo que se aleje de golpe. Pero sí, después de eso sufrí críticas. Muchas críticas. Me pasó que ahora aquí que cristiano, que no sé qué, que los amigos hablando, que mira que no sé qué. Y mi primo. No les puedo decir ni mi primo. Eso me tenía, con bromas pesadas cada momento. Mira, ahí va el aleluya, 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 me decía. ¡Ay, aleluya, aleluya, aleluya! Y aunque me daba risa, lo debo reconocer, pero era una burla. Así que prepárense, cuando usted siga a Cristo se van a burlar de usted. Lo van a criticar, lo van a señalar, le van a decir cosas, pero usted no le haga caso. Eso es parte de lo que nos toca vivir y no se compara jamás con lo que ya Cristo hizo. Jamás el sufrimiento que vamos a experimentar se va a comparar con el sufrimiento que tuvo Cristo. Que después en Semana Santa ustedes se recuerdan todo lo que vimos, ¿cierto? Y para cerrar, la exaltación de Cristo, con esto cerramos. La exaltación de Cristo, Filipenses capítulo 2, versos 9 y 11 dice: por lo cual, por estos pasajes, por estos versículos que hemos visto, varios en Filipenses, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la exaltación de Cristo. Es la exaltación de Cristo. Después que se sometió, un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro como el nombre de Jesús. No lo hay, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El nombre del Salvador.
después de padecer el sufrimiento, después de padecer la cruz, después de padecer la muerte, vino y resucitó y se glorificó y ahora nos redime y nos lleva de la cautividad, nos lleva de las tinieblas a su luz admirable. Así que tú formas parte de lo que Dios está haciendo. Y nosotros en su tiempo, aunque suene, esto quizás le va a sonar a alguno incómodo, no lo sé cómo lo vayan a recibir, mejor dicho, pero Dios también se va a encargar de exaltarnos a nosotros en lugares de honor, pero eso solo le corresponde a Él. No tenemos que nosotros andar buscando nada. Él solito se va a encargar de promovernos. Él solito nos va a decir: hijo, siervo bueno y fiel. Amén. Ya para finalizar nuestra prédica en esta tarde, quiero hacerte esta pregunta y quiero que la medites seriamente. No quiero que se quede esta pregunta en el aire. Medítala, tómate un momento y después que la leamos te voy a invitar a que pasemos aquí al frente y juntos oremos. Dice: ¿qué cambios o ajustes necesito hacer para convertirme en un discípulo de Cristo? ¿Qué cambios o ajustes necesito hacer para convertirme en un discípulo de Cristo? Si hoy tomas la decisión de convertirte en un discípulo de Cristo, simplemente dispón tu corazón. Comienza por disponer tu corazón para que Dios haga su voluntad. Y te aseguro, pero te aseguro y te garantizo que los planes de Dios son siempre, siempre, siempre mejor que los planes del hombre.